Buenas tardes, somos el grupo número 6 y vamos a realizar el trabajo autónomo número 7, correspondiente al segundo parcial. El primer enunciado dice: la figura adjunta representa la gráfica de la aceleración con respecto al tiempo para un movimiento vibratorio armónico simple. Entonces debemos deducir la expresión general de la posición. Sabemos que la expresión general de la posición es a coseno se puede usar tanto senos como cosenos dependiendo de la función que estamos empleando. Pero ahora estamos empleando la función seno, por lo que va a ser más conveniente usar ángulo phi. Entonces, como es una función seno estándar, nuestro ángulo phi va a ser simplemente pi. Ahora, para sacar nuestra amplitud, tenemos que conocer que todas las funciones senas van a tener unos acotes, y dichos acotes van a ser los máximos. En este caso vamos a tener la aceleración máxima igual a 300 centímetros por segundo al cuadrado, y una aceleración máxima es igual a angular al cuadrado para la amplitud. Pero necesitamos la velocidad angular al cuadrado. Sabemos que nuestra función seno termina aquí, en este punto, y todo esto va a ser el periodo, por lo que tenemos un periodo de 0,4 segundos, y con este periodo podemos calcular la velocidad angular. Tenemos que nuestra velocidad angular va a ser igual a 2pi sobre el periodo, por lo que va a ser 2pi dividido por 0,4, y esto es igual a 15.7. Bueno, una vez que tenemos ya nuestra velocidad angular, nos pasamos a calcular la amplitud, puesto que la amplitud no va a cambiar porque la función seno se mantiene es constante. Tenemos que 300 para 15.71 al cuadrado. La amplitud va a ser igual a 1.22. Listo, entonces ya tenemos nuestra amplitud, nuestra velocidad angular y nuestro ángulo, que va a ser pi. Entonces tenemos que x va a ser igual a 1.22 seno de 15.7t más pi. Y tenemos la ecuación de la posición. Comienza, loco. Bueno, a mí me toca el ejercicio número 2. Yo soy Hugo Contreras, mi compañero anterior se llama Emilio Moreno. El ejercicio dice: un pedazo de plastilina de 40 gramos de masa se mueve con velocidad de 100 metros sobre segundo y choca, quedando incrustada en un bloque de madera de 1 gramo. Lo vamos a dibujar por aquí. El pedazo de plastilina choca y queda incrustada aquí, sí, loco. Y esto pesa 1 kilogramo. La masa de la plastilina es 40 gramos y su velocidad de la plastilina es de 100 metros sobre segundo. Aquí dice: el bloque está unido a un resorte que se contrae 20 centímetros, o sea, va a quedar algo parecido a esto. 0.2 metros, 20 centímetros, 0.5 de la plastilina aquí. Entonces, más o menos así. Si no hay rozamiento en el suelo, si no tenemos rozamiento, solo yo lo que determinar la velocidad inicial del conjunto, la constante elástica y el periodo. Vamos a comenzar con la A, que nos dice que hallemos su velocidad. Velocidad final. Ok, por nuestros datos, vamos a decir que
la cantidad de movimiento. Final del choque, pero inicial del conjunto. O sea, ponle final del choque. Sí. Claro, pues como un choque podemos hacer cantidad de movimiento, entonces la cantidad de movimiento inicial va a ser igual a la cantidad de movimiento final. Entonces el inicial que tenemos nuestra masa del bloque es de 1 kilogramo. Entonces en la inicial que tenemos la masa del bloque por la velocidad del bloque, ¿verdad? ¿Cuánto le digo así? Y finalmente tendremos las masas juntas. Vamos a ponerle masa 1 a la plastilina, masa 2 al bloque. Ya. Por la velocidad. ¿Ah? Ajá. Porque es un choque inelástico. Por la velocidad que le vamos a poner V2 final, y esta es la que queremos. Y como tenemos todos los datos, lo único que vamos a hacer es simplificar. Esta vendría a ser la de M1, es la plastilina. La plastilina, porque está incrustada, no tiene velocidad, ¿verdad? No, el bloque no tiene, porque el bloque inicialmente no se mueve. M1 así, porque tiene 100, tienes razón. Tendría 40 gramos que viene a ser 0.4 por su velocidad que es 100. Esto sí no tiene porque el bloque está en reposo, entonces la suma masa 1 es la plastilina más 1, porque ya está en kilogramo todos. El bloque por la velocidad 2, lo único que hacemos es despejamos. ¿Verdad? La velocidad 2 vendría a ser 40 sobre 1.04. 40, no, 4. Entonces la velocidad final va a ser 3.85 metros sobre segundo. Y así obtenemos nuestro literal A y lo vamos a poner por aquí. Literal A es 3.85 metros sobre segundo. Está horrible esta nota. Si te alcanza el espacio para el medio. No, pues aquí borro. Igual el rey es esta, no partido. No importa. Ok, el B nos pide la constante. ¿Cómo se le dice constante? Elástica. Del resorte. ¿Verdad? Determinar. Ya, sí, la constante elástica. ¿Qué lo podemos hacer por energías, verdad? Ya. Las energías. En este caso, las energías van a ser. Inicial va a ser igual a la energía final, ¿verdad? ¿Verdad? Claro, pero si conserva la energía porque queda enroscada, como en la lección. Inicialmente, Ya, inicialmente ¿qué tenemos? Inicialmente tenemos solo la plastilina se mueve, entonces. la plastilina, que sería. ¿Cuál es? Un medio de la plastilina que es 1 y la velocidad de la plastilina que le puse P por acá. Más. ¿Qué más tenemos? Nosotros nada más. Igual, la final, ¿qué vendría a ser? La final. Cinética. La cinética total. Entonces sería un medio de la suma de las masas por la velocidad final que la sacamos hace un rato, que le puse V2. Cuadrado. ¿Más? ¿Qué más tengo? La Potencial elástica. no se llama potencial. Así se llama. Potencial elástica de resorte, que es un medio de K, que es la que queremos sacar, por B, ¿verdad? Por X cuadrado. Y esto es K es lo que queremos aquí y todo lo demás ya lo tenemos. Entonces tenemos un medio de M1 es 0.04 por 100
es igual a 1/2 de la suma de las masas. ¿Qué cosa? El cuadrado, ¿cierto? 1/2 de la suma de las masas, que es 1 más 0,04, la velocidad que sacamos, que era 3.85 al cuadrado, más 1/2 de k, que es lo que queremos, y x, que viene a ser la distancia que el resorte se comprimió, 0.2 al cuadrado. Y despejando todo esto, lo sumo. Buenas tardes, Miss. Mi nombre es Roger Muñoz y yo voy a resolver el problema número 3. Ya, ¿qué dice el problema número 3? Ya. Dice que sobre un plano inclinado de rosa despreciable se coloca un bloque de masa m conectado a un resorte de constante k y largo natural L sub 0, produciéndose un estiramiento X sub 0 más allá de su largo natural L sub 0, quedando el sistema en equilibrio. A partir de la posición de equilibrio se desplaza el bloque hacia abajo y se suelta. Determinar la ecuación del movimiento armónico simple, o sea, demostrar la ecuación de que si se cumple la ecuación del movimiento armónico simple, y la frecuencia angular. O sea, ya. Primero debemos considerar que el bloque dice que al inicio el bloque está en una posición de equilibrio, lo que quiere decir que la sumatoria de sus fuerzas va a ser 0. Hagamos un diagrama, un pequeño diagrama de cuerpo libre. Tenemos aquí el peso. Vamos a ver el peso. Tenemos la normal. Y el plano de ya, tenemos aquí nuestro peso en Y y nuestro peso en X. Y como al inicio el bloque está en una posición de equilibrio, vamos a decir, o sea, vamos a decir que la constante K en este caso aquí, o sea, la fuerza de restitución es K X sub 0, K por X sub 0. Ya. A partir de esto podemos hacer una sumatoria de fuerzas. Como está en equilibrio, la sumatoria de estas fuerzas van a ser igual a 0. Ya, entonces tenemos aquí el peso en X, que es el peso del bloque en el eje X, menos la fuerza de restitución, que en este caso sería Kx sub 0. Tenemos que el peso en X va a ser igual a Kx sub 0. Bien. Esto como primer punto, cuando el bloque está en equilibrio. Ya, después o sea, el bloque se lo suelta y entonces la sumatoria de fuerzas ya no sería igual a 0, porque ya no estaría en una posición de equilibrio, sino que sería igual a la masa por la aceleración. Ya, y el peso en X, o sea, lo que se contradice al peso en X sería la fuerza de restitución, pero en este caso ya no sería solamente K por X sub 0, sino la constante K de X sub 0 más, digamos, más otro, o sea, X sub 0 es o sea, esto aquí, o sea, lo que mide esto aquí al inicio, y más X es cuando se suelta el bloque, se mueve otro poquito más, entonces ya. Entonces aquí sabemos que el peso en X, ya lo tenemos acá, igual a X sub 0. Ya. Aplicamos aquí las operaciones.
va a quedar que la escala de x es igual a masa por aceleración. Ya, nosotros conocemos que la aceleración es igual. Para nosotros esta vez la aceleración va a ser igual a la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Ya, entonces tenemos M. ¿Qué puso más? Ya, ahora despejamos para hallar la ecuación, ¿no? Aquí quedaría esto, o sea, esta sería la ecuación. Por lo general en los textos la encontramos de otra manera, o sea, dividimos todo esto para m y dividimos todo para m. Dividimos todo para m. Y esta es la ecuación, la ecuación del sí, esta es la que queríamos mostrar. Ajá. Esta sería nuestra primera incógnita. Ya, la segunda es muy sencilla de encontrar porque generalmente, o sea, a veces esta fórmula también la solemos expresar de la siguiente manera, o sea, en vez de K sobre M es Sí. es la frecuencia angular al cuadrado. Entonces tenemos que esto de aquí va a ser igual a la frecuencia angular al cuadrado. Entonces tenemos que la frecuencia angular al cuadrado es igual a K sobre M. Y simplemente aquí aplicamos raíces a ambos lados y ya está. Nos queda esta ecuación que me parece que mi compañero Hugo ya la utilizó en su... Yo soy Dani Vázquez y voy a hacer el problema número 4, que dice así: se tiene una barra rígida de masa M de 270 kilogramos y longitud L de 6 metros, y que está soportada por un pivote a 1 metro de su centro de masa. A su vez existen 12 resortes que están conectados a la barra y que tienen constantes K1 igual a 2000 N sobre metro y K2 igual a 1500 N sobre metro. Si el sistema está en equilibrio y luego se da un pequeño empuje, demostrar que es un movimiento armónico simple y determine la frecuencia de oscilación. Bien. Bueno, aquí está ya graficado cómo está el sistema. El sistema está de la siguiente manera. En el equilibrio se encuentra la barra así, sin ninguna alteración, y en podemos decir en el empuje o cuando se presiona, se genera una distancia x1 y x2 del equilibrio. Entonces vamos a hacer esto por torque. En el equilibrio la sumatoria de torcas obviamente va a ser igual a 0 porque la barra va a estar totalmente horizontal. Y tenemos 3 fuerzas que se involucran. Tenemos la fuerza del peso, que con la torque que hace el pivote está a 1 metro, o sea, entonces sería peso menos la fuerza de restitución inicial 1 menos la fuerza de restitución. Sí, ya voy. Igual a 0. Ya, la fuerza 1 está a 3 metros. No, está a 2 metros del pivote y el otro está a 4 metros. Está 1, 3, 4 metros. Ya, eso está en el equilibrio. Ahora vamos a hacerlo cuando está ya cuando ya se ha empujado el sistema, y ahí ya sería igual a un momento de inercia por una aceleración angular. Entonces quedaría de la siguiente manera: sería el peso menos
2 veces una fuerza de restitución, de K1 menos 4 veces la fuerza de restitución de K2. Esto va a ser igual a momento angular. Ya. Esta fuerza de aquí sería igual a la fuerza que inicialmente estaba en el equilibrio más una fuerza que se va a generar por esta pequeña amplitud. Aunque no amplitud, se exalta un poco más. Menos 2 por esta fuerza de restitución. Ya, pues ahora nosotros tenemos en que en el equilibrio W era igual a esto. Entonces, si pasamos todo al otro lado de la ecuación, queda que W es igual a 2 fuerzas de restitución inicial más 4 fuerzas de restitución inicial 2. Y aquí queda aquí al momento de reemplazar se van a ir este con este, entonces se van a simplificar este con este y con el peso que va a ser ese. Ya, entonces va a quedarme únicamente menos 2 KX1 menos 4 KX2 K1 y K2 porque son dos constantes distintas. Eso igual a los datos numéricos los vamos a reemplazar luego. Entonces nosotros tenemos que ahora mirar cómo queda el gráfico, que al momento que se hace el empuje la barra se va así y se generan como que dos pequeños triángulos con un ángulo que para que se conserve, para que sea un movimiento armónico simple, ese ángulo debe ser muy diminuto. Y tiene que cumplir que el seno del ángulo va a ser igual al ángulo y el coseno del ángulo va a ser igual a 1, porque así sale al momento de poner un ángulo demasiado pequeño. Ya, entonces vamos a hacer la relación de triángulos. Entonces tenemos que X1 es a este triángulo que tiene 2 metros y de X2 de este triángulo que tiene 4 metros. Entonces aquí vamos a decidir cuál de los dos cuál de las dos variables de las magnitudes que se prolongan vamos a mantener. Si X1 o X2, vamos a mantener la de X2. Y esto va por lo tanto vamos a reemplazar X1, que va a ser igual a X2 sobre 2. Entonces al momento que hacemos el reemplazo eso nos va a quedar K1 X2 menos 4 K2 X2 igual a por la aceleración angular. Y ahora vamos a tener también que para llegar a la expresión que queremos, para así poder demostrar que es un movimiento armónico simple, debemos dar todo en función del ángulo, de este ángulo de aquí. Por lo tanto, vamos a esta expresión, voy a irme acá. Por lo tanto, este X2 tenemos que transformarlo a una expresión angular. ¿Y cómo lo hacemos? Por propiedades trigonométricas. Tenemos también que X2 es igual a 2 veces X1 y que X2 va a ser igual a 2 veces X1, que sería igual al seno del ángulo
seno del ángulo por 2. O sea, seno del ángulo por lo que vale esto, que también sería lo mismo, porque ya, el video se cortó por un instante y todo el proceso, toda una parte del proceso no se pudo grabar, así que No sabes. Tú no sabes. Dale, no importa. ya, una gran parte del proceso no se pudo grabar, así que voy a volver a explicar lo que hice desde donde me quedé. Bueno, lo que estaba explicando era que teníamos que hallar alguna relación que quede con o sea, que este x, que el x que estaba en el proceso anterior antes de borrar esto, este x2, me quede igual en función al ángulo, para que después me vaya a la expresión de acá. ¿Y cómo lo hice? Bueno, primero hice una relación de triángulo, hice que x1 va a ser igual a x2, luego me quedaba todo en x, lo hice que todo quede en x2, y luego ese x2 lo transformé a una función que está en función del ángulo. Entonces hice con este triángulo aquí, que es el seno del ángulo, que es igual al opuesto sobre la hipotenusa. La hipotenusa sería 2 porque esto se va, esta barrita se va a girar y va a seguir midiendo 2 igualmente. Así que si me hacen seno del ángulo por 2, y 2 por 2 es 4, y ya para que sea un movimiento armónico simple, el seno del ángulo, como el ángulo va a ser muy pequeño, muy diminuto, va a ser aproximadamente igual al ángulo. Entonces me quedaba que x2 es igual a 4 veces el ángulo, y me quedaba con esta expresión de acá que reemplazaba x2 por 4 veces el ángulo. Y me iba acá, menos k1 menos 4k2 va a ser por 4 veces el ángulo, va a ser igual al momento de inercia por la aceleración angular, que la vamos a dejar también en función del ángulo, y sabemos que la aceleración angular es la doble derivada de la del desplazamiento angular en función con respecto al tiempo. Entonces luego que hacemos el factor común y dividimos todo para el momento de inercia, para que me quede con la expresión general de los MAS, me queda esta expresión, donde esto que está con rojo va a ser mi frecuencia angular o velocidad angular. Velocidad angular que va a estar al cuadrado por la expresión general. Ya, eso responde el primer inciso que me piden que responda. Bueno, y el segundo me pedían la frecuencia de oscilaciones, y la frecuencia de oscilaciones va a ser igual a 1 sobre 2 pi por la frecuencia angular, y como aquí estaba ya elevado al cuadrado, esto va a ser igual a la frecuencia angular, si elevado al cuadrado, la raíz de eso. Y luego ya sabía que tenía K1 y K2, pero me faltaba el momento de inercia. Entonces el momento de inercia pasé acá a esta parte que está con verde, donde vamos a coger desde el centro de masa, y en el centro de masa para una barra es 1/12 por la masa por la longitud al cuadrado, más por propiedad de los ejes paralelos, la masa por la distancia, lo que se dista desde el péndulo al centro de masa. Entonces luego de hacer los reemplaces, la masa va a ser igual a 270, la longitud de la barra es 6, más 270 por 1, que es el radio, que es esta partecita de aquí que mide 1. Entonces todo esto con los cálculos me da 1080 kilogramos por metro al cuadrado, momento de inercia. Ya, entonces ya teníamos todos los datos, solamente tocaba reemplazar, y la frecuencia angular quedaba igual a 0.87 Hz. Y con eso respondemos las dos cosas que me piden, y termina el problema. Muchas gracias.